El lenguaje verbal se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral. Presenta un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un canal y un código. El emisor es quien emite el mensaje, es decir, quien habla o escribe. El receptor es quien recibe el mensaje, es decir, quien escucha o lee. El mensaje es el enunciado, lo que se transmite desde el emisor al receptor, es decir, lo hablado o escrito, construido según un código lingüístico. El código es el sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje. En este caso, por ejemplo, sería el castellano. El contexto es el entorno donde se realiza la comunicación, ya sea el entorno físico o la situación. Y por último, el canal, que es el medio por el cual viaja el mensaje, en este caso, el aire. El lenguaje no verbal tiene cada vez más importancia dentro de la sociedad actual. Cerca del 70% de lo que comunicamos se realiza de manera no verbal. Los movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo, muecas y otras son formas de lenguaje no verbal. La kinésica corresponde a los movimientos faciales y corporales. La proxémica se relaciona con la concepción, estructuración y el uso del espacio, relacionándolo con la distancia que se establece entre los participantes del proceso comunicativo. La icónica corresponde a la representación gráfica del objeto. Las señales son la representación de un referente por un acuerdo social. Los lenguajes gráficos son lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar la realidad. La música es otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente. Este tipo de lenguaje tiene la doble función de mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y de actitudes del que habla. El lenguaje paraverbal se compone de una serie de características que complementan al lenguaje verbal. Influye en la regulación de la conversación, expresando la invitación a participar en ella a través de la elevación de tono al acabar el turno propio, en los silencios que instan al entrevistado a hablar, en mostrar deseos de intervenir, entre otros casos. Los elementos paraverbales acompañan la expresión lingüística y entregan al receptor claves que van más allá de lo verbal. Dichas claves posibilitan al oyente la interpretación del significado del mensaje con mayor precisión. Los elementos paraverbales del lenguaje oral son la entonación, las pausas y el énfasis. Es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de exclamación o de afirmación, en un tono irónico o no convencional, expresar un silencio o interrupción, indicar el cambio de turno de los interlocutores, etc. Estos elementos del lenguaje paraverbal se traducen en su forma escrita en los signos de puntuación y entonación. Es así como usamos las comillas para indicar el sentido irónico o no convencional de una palabra, los puntos suspensivos para indicar pausas o frases incompletas, los guiones para indicar las intervenciones de los interlocutores, los signos de interrogación y exclamación para expresar preguntas y exclamaciones. Motivar al receptor. Permitir que el otro procese la información. Señalar un proceso comunicativo defectuoso. Indicar el cambio de turno de los hablantes. Manifestar sentimientos o emociones.